Hola, queridos amigos de Mater Mundi. Jaime, ¿qué tal estás? Bueno, hola Beatriz, muy bien. Este ya es el último, ¿no? Este programa es el último programa y ya nos despedimos, así que vamos a intentar hacerlo bien. Sí. Venga, pues vamos a por ello. Yo os quería hablar hoy, vamos a ver, sabéis que hemos estado siguiendo este libro de Comprender las Escrituras durante todos estos programas. Y hoy pasaríamos a lo que es el capítulo 30. Bueno, yo el capítulo 30, que habla de cómo leer la Biblia, os lo dejo que lo leáis vosotros, porque yo he traído hoy la exhortación apostólica Verbum Domini, que la tenéis en internet también, os ponéis exhortación apostólica Verbum Domini y os sale esto. Para mi gusto, bueno, es de Benedicto XVI y para mi gusto es lo mejor que se ha escrito de Biblia, que lo mejor. Entonces, por eso yo en este programa me quiero venir aquí y os dejo que os leáis vosotros el capítulo 30. Benedicto XVI en esta exhortación exhorta a todos los fieles a reavivar el encuentro personal y comunitario con Cristo. Y esto es muy importante porque nosotros, el encuentro con Cristo no es solo un encuentro personal, tiene que ser un encuentro comunitario, un encuentro dentro de la Iglesia. Nosotros solos no podemos. Y Benedicto nos invita a ser anunciadores para que el don de la vida divina se extienda cada vez más por todo el mundo. Bueno, pues esto yo creo que ya los que habéis seguido este curso, os habéis ganado el cielo, pero además de eso, ya sabéis que es importantísimo llevar la palabra de Dios a otras personas y ser luz en el mundo. Y dice Benedicto que comunicar la alegría que se produce en el encuentro con la persona de Cristo, palabra de Dios presente en medio de nosotros, es un don y una tarea imprescindible para la Iglesia. Pero es un don, es una tarea, pero es un don, es un regalo que Dios nos hace. Y esto es algo también muy importante, es que el poder comunicar la palabra de Dios es un regalo que Dios nos hace. Nosotros tenemos que acoger ese regalo y responder a ese regalo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de palabras de vida eterna, no estamos hablando de palabras de este mundo, sino palabras de vida eterna. Y no hay, dice Benedicto, prioridad más grande que esta: abrir de nuevo al hombre de hoy el acceso a Dios, al Dios que habla y nos comunica su amor para que tengamos vida abundante. Bueno, obviamente a mí no me va a dar tiempo de, sería imposible, ¿no? que me diera tiempo de explicar esto en 25 minutos de programa. Pero yo voy a dar unas pinceladas, nada más. En el punto 10, Benedicto dice que quien conoce la palabra divina conoce también plenamente el sentido de cada criatura. O sea, esto es como dirían ahora los jóvenes, muy fuerte. O sea, si yo conozco la palabra divina, conozco el sentido de mi vida y puedo ayudar a los demás a conocer el sentido de su vida. Porque el hombre solo se conoce mirando frente a frente a nuestro Señor Jesucristo. Y fijaos, quien construye la propia vida sobre la palabra de Dios edifica verdaderamente de manera sólida y duradera. Es que si construimos nuestra vida sobre el dinero que ganamos, sobre el trabajo que tenemos, sobre lo que nosotros pensamos, pues hoy piensas esto y mañana piensas lo otro. Al final, cuando llegan los problemas, se te tambalea absolutamente todo. Pero el que construye su vida sobre la palabra de Dios se hace fuerte, porque está construida sobre roca. Y vendrán malos tiempos, como nos vienen a todos, porque todos tenemos nuestras cruces, pero las llevaremos sobre roca firme. La palabra de Dios, dice Benedicto, nos impulsa a cambiar nuestro concepto de realismo. Realista es quien conoce en el verbo de Dios el fundamento de todo.
Y ahí, en el Verbo de Dios, en nuestro Señor Jesucristo, no solo encontramos el fundamento de todo, sino que encontramos también las aspiraciones más profundas del corazón humano. Y esto solo lo vamos a encontrar en la palabra de Dios. Entonces, yo me quiero ir aquí, bueno, voy a estar dando saltos, porque decíamos que el capítulo 30 habla de cómo rezar con la Biblia, y hay en el punto 86 de la Verbum Domini, el título tiene por título Lectura orante de la Sagrada Escritura y Lectio Divina. Lectura orante de la Sagrada Escritura y Lectio Divina. Y aquí es donde yo quiero hacer hincapié, porque esto es como leer la Biblia, al fin y al cabo, ¿no? Vamos a ver. Benedicto habla otra vez de la exigencia de un acercamiento orante, no solo de un acercamiento a la palabra de Dios. La palabra de Dios no solo hay que leerla, o sea, tú te puedes leer la palabra de Dios, puedes ir a estudiar a la universidad, puedes sacar todo matrículas de honor y te puedes leer 700 libros, que si no te ha bajado de aquí al corazón, no has hecho nada. Vas a ser un petardo toda tu vida explicando cosas petardas, porque la palabra de Dios es una palabra que está viva. Entonces no se puede aprender como un manual de historia, como un manual de química, o como un manual de física, o como un manual de lo que sea. La palabra de Dios es importante estudiar, pero siempre rezando. Eso es importantísimo. Y dice Benedicto que el sínodo insiste una vez más en un acercamiento orante al texto sagrado como factor fundamental de la vida espiritual de todo creyente, como factor fundamental de la vida espiritual de todo creyente. La palabra de Dios está en la base de toda espiritualidad auténticamente cristiana, en la base de toda espiritualidad auténticamente cristiana. Por lo tanto, cuando viene una persona y te dice que está enganchada al yoga, al reiki, al tal. Bueno, es verdad que hay muchísimos argumentos para decirle que... Pero simplemente si tú eres una persona cristiana y quieres vivir tu fe, y quieres vivir una verdadera espiritualidad, ánclate en la palabra de Dios, ánclate en la palabra, no pierdas el tiempo con lo demás, porque la palabra de Dios es lo que de verdad te va a anhelar, te va a colmar todos los anhelos de tu corazón. Y si quieres hacer gimnasia, pues te vas a un gimnasio, pero que no hagas de otras espiritualidades tu vida cuando tú quieres vivir como un cristiano, y cuando estás bautizado y cuando eres un cristiano, porque no te van a llenar jamás. Bueno, se nos pasa el tiempo. Vamos a leer un comentario de Orígenes y pasamos rápidamente a comentar cómo se hace la Lectio Divina. Dedícate a la lectio de las divinas escrituras. Aplícate esto con perseverancia. Esfuérzate en la lectio con la intención de crecer y agradar a Dios. Si durante la lectio te encuentras ante una puerta cerrada, llama y te abrirá el guardián, del que Jesús ha dicho, el guardián se la abrirá. Aplicándote así a la lectio divina, busca con lealtad y confianza inquebrantable en Dios el sentido de las divinas escrituras, que se encierra en ellas con abundancia. Pero no has de contentarte con llamar y buscar. Para comprender las cosas de Dios te es absolutamente necesario la oratio. Precisamente para exhortaros a ella, el Salvador no solamente nos ha dicho buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, sino que ha añadido pedid y recibiréis. Bueno, pues después de este comentario de Orígenes tan impresionante, vamos a adentrarnos en la Lectio Divina. A Benedicto XVI le gusta mucho la Lectio Divina porque los benedictinos, bueno, y él viene de una tradición benedictina, por eso se puso ese nombre, rezan mucho con la palabra de Dios. Y dice Benedicto, dice,
se ha prestado una mayor atención a la lectio divina, que es verdaderamente capaz de abrir al fiel no solo el tesoro de la palabra de Dios, sino también de crear el encuentro con Cristo, palabra divina y viviente. ¿Qué más queréis? Bueno, pasos fundamentales. La lectura. Primer paso, la lectura o lectio del texto. En este paso se responde a la pregunta ¿qué dice el texto bíblico en sí mismo? Lectio. Yo siempre digo que el primer paso, la lectio, es simplemente leer el texto y ver un poco lo que hacíamos en el colegio con los comentarios de texto, pues lo que hablábamos en los programas pasados sobre el Apocalipsis. ¿Qué hicimos en el primer programa de los 3 de Apocalipsis? Pues poner el contexto histórico. Entonces, no es lo mismo acercarte a un pasaje del Apocalipsis y no saber si es el último libro de la Biblia y si es Jesucristo resucitado quien se presenta ante Juan y le cuenta todo lo que le cuenta y qué contexto histórico había, pues si no sabes si es el primer libro de la Biblia, si está en el Antiguo Testamento, si es un salmo. Entonces, primero, ese comentario de texto que hacíamos en el colegio, que no siempre vamos a tener tiempo, pero con abrir una buena Biblia y leerte un poquito las notas por encima y ver dónde está el texto y bueno, pues con eso vamos tirando. Primer paso, lectio, la lectio. Segundo paso, la meditatio, la meditación. Entonces, hemos visto lo que dice el texto. Lo que dice el texto, punto, ya está, lo que dice el texto. Ahora vamos a ver en la meditatio ese texto que me dice a mí personalmente. Porque como la palabra de Dios está viva y la palabra de Dios es completamente eficaz como espada de doble filo, Jesucristo nos habla a cada uno de nosotros y es impresionante como algunas veces yo he ido, me han llamado para enseñar a un grupo de personas a hacer lectio. Entonces nos reuníamos un grupo de personas, primero se leía el texto y se daban unas pinceladas, como hemos dicho, pues pertenece a los evangelios o pertenece a lo que lo hagamos. Y se escribió en este momento y tal. Y luego pasábamos al segundo punto, a la meditatio. Entonces, cada persona iba diciendo lo que el texto le decía personalmente a ella. Y lo íbamos poniendo en voz alta, bueno, en grupos de personas que se conocían y que tenían confianza. O no, vamos, depende cómo cada uno lo quiera hacer. Entonces, lo que el texto decía a cada persona era completamente distinto. El mismo texto, pues a cada persona Jesucristo le hablaba al corazón y le decía lo que necesitaba oír pues en su vida, o sea, hacía suyo el texto en su vida, pues a una el texto le hablaba de su situación actual, de sus hijos, de su esposo, de su trabajo, de una respuesta a una pregunta que había hecho, o sea, era impresionante, pero a mí eso es lo que más me impresionaba. Y el tercer paso es la oración. La oración. Entonces, la oración supone la pregunta ¿qué decimos nosotros al Señor como respuesta a su palabra? O sea, primero hemos hecho la lectura, después hemos hecho la meditación que me dice el texto a mí, pero yo ahora tengo que responder al Señor, porque esto es un diálogo. Entonces, le puedo responder alabándole, dándole gracias, pidiéndole, intercediendo por los demás, o una combinación de todo, o a veces te pide algo específico y tú le tienes que decir, pues estoy dispuesta a entregártelo, Señor, o no estoy dispuesto, porque oye, no siempre estás dispuesto, pues ya te lo volverá a pedir el Señor más adelante. Es un diálogo. O sea, después de esa palabra con la que Dios te ha hablado, ¿cómo le respondes? ¿Cómo le respondes tú? Y ya pasaríamos a un cuarto punto, que es la contemplatio, la contemplación. Durante este paso lo que hacemos es aceptar como don de Dios, como regalo de Dios, su propia mirada al juzgar la realidad. O sea, ya no estamos viendo la realidad con nuestros ojos, con nuestra pequeña y corta mirada, sino que es Dios el que con su palabra nos ha iluminado. Y entonces nos preguntamos,
¿qué conversión de la mente, del corazón y de la vida nos pide el Señor? O sea, como Él está iluminando nuestra vida, pues vemos cosas que no hemos visto hasta el momento y vemos que iluminadas con la verdad, con la luz de Cristo, cambia nuestra forma de verlas. Y a lo mejor ahí tenemos que cambiar nuestra forma de afrontar las situaciones o nuestra forma de responder a ciertas cosas en nuestra vida, o incluso a lo mejor uno tiene que cambiar de trabajo porque de repente, iluminado por la luz de Dios, ve que ese trabajo no está dando gloria a Dios, o por lo menos tiene que planteárselo por primera vez en su vida, o de repente el Señor le hace ver que no está tratando bien a su mujer, o que no está tratando bien a su marido, o que no está tratando bien a sus hijos, o que sus hijos necesitan otro tipo de educación o de cariño. Es que Dios habla, o sea, mucho cuidadito como os pongáis con esto porque no sabéis lo que habla. Fijaos lo que decía San Pablo en su carta a los romanos. No os ajustéis a este mundo, sino transformaos por la renovación de la mente, para que sepáis discernir lo que es la voluntad de Dios, lo bueno, lo que agrada, lo perfecto. Claro, es que la renovación de la mente es esto, es renovar tu mente según la mente de Dios. Esto es la renovación de la mente, para que sepáis discernir lo que es la voluntad de Dios, lo bueno, lo que le agrada, lo perfecto, lo santo. Claro, porque al final lo importante es que aprendamos poco a poco a cumplir la voluntad de Dios, eso es lo importante. Pero ¿cómo podemos cumplir la voluntad de Dios si no sabemos cuál es la voluntad de Dios en nuestras vidas? Porque la voluntad de Dios es que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Sí, bueno, muy bien. Y en mi propia vida, a lo mejor Dios me está pidiendo que coja de la mano a mi prójimo y le lleve. ¿Y quién es mi prójimo? Pues a lo mejor mi prójimo es un petardo de prima que tengo por ahí que hace 20 años que no la veo porque no la puedo soportar. Pues en un momento dado, en un diálogo con Dios, te puede decir, tráeme a esa también. Claro, es que nosotros tenemos que transformarnos, como dice San Pablo, por la renovación de la mente, claro, la mente de Cristo, no la mente de la telenovela que está de moda, porque la palabra es viva y eficaz. Estoy leyendo la carta a los Hebreos, más tajante que la espada de doble filo, penetra hasta el punto donde se dividen alma y espíritu, coyunturas y tuétanos, juzga los deseos e intenciones del hombre. Bueno, pues este es este paso, el paso de la meditación. Y hay un quinto paso, pues no os creáis que aquí se queda todo. El quinto paso es actio, la acción que mueve la vida del creyente a convertirse en don para los demás por amor. Por amor. Pues ese es el quinto paso. Claro, no me lo voy a guardar yo todo para mí porque entonces no estoy terminando. Bueno, estos son los pasos de la Lectio Divina. ¿Quién es la que mejor hace Lectio Divina del mundo entero, modelo para todos los fieles? La Virgen María. ¿Qué hacía la Virgen María? Conservaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Al final eso es la Lectio Divina. Y fijaos que San Ambrosio dice que cuando tomamos con fe las Sagradas Escrituras en nuestras manos y las leemos con la Iglesia, el hombre vuelve a pasear con Dios a la hora de la brisa. Bueno, esto es impresionante. Es que de eso se trata, de volver al principio a pasear con Dios a la hora de la brisa. Y ya, para ir terminando, quiero leeros, quiero dos cosas. Una, leeros de la carta de la encíclica Deus Caritas Est, quiero leeros un pasaje. ¿De qué trata este pasaje? Trata de cómo la Virgen, que es la mejor maestra para hacer Lectio Divina, nos muestra cómo al llevar toda la palabra de Dios en el corazón, cuando ella va a casa de su prima Isabel y su prima Isabel la reconoce como la madre del Mesías, ella exulta de gozo y lo que saca de su corazón es
toda la palabra de Dios, todo el Antiguo Testamento, y eso se recoge en el Magnificat. Bueno, vamos a leer este comentario. El Magnificat, un retrato de su alma, por decirlo así, está completamente tejido por los hilos tomados de la Sagrada Escritura, de la palabra de Dios. Así se pone de relieve que la palabra de Dios es verdaderamente su propia casa, de la cual sale y entra con toda naturalidad. Habla y piensa con la palabra de Dios. La palabra de Dios se convierte en la palabra suya, y su palabra nace de la palabra de Dios. Así se pone de manifiesto, además, que sus pensamientos están en sintonía con el pensamiento de Dios, que su querer es un querer con Dios, al estar tan íntimamente penetrada por la palabra de Dios, puede convertirse en madre de la palabra encarnada. Bueno, es impresionante. Y fijaos, madre de la palabra encarnada. Bueno, pues María tiene una palabra que está totalmente modelada por la palabra de Dios, hasta el punto que da vida a la palabra de Dios. Pero también nosotros, esto apuntaos, que esto no lo digo yo, que lo dice San Ambrosio, también nosotros nos sentimos llamados a entrar en el misterio de la fe con la que Cristo viene a habitar en nuestra vida. Y esto es lo que dice San Ambrosio. San Ambrosio dice que todo cristiano que cree concibe en cierto sentido y engendra al Verbo de Dios en sí mismo. Si en cuanto a la carne solo existe una madre de Cristo, claro que es la Virgen María, en cuanto a la fe, en cambio, Cristo es el fruto de todos. Así pues, todo lo que sucedió a María puede sucedernos ahora a cualquiera de nosotros en la escucha de la palabra y en la celebración de los sacramentos, porque por supuesto el culmen de la escucha de la palabra es en la Eucaristía, en la liturgia de la palabra y en toda la liturgia eucarística. Aquí terminamos nuestros capítulos de comprender las Escrituras. Yo quiero, antes de daros las gracias, quiero hacer una llamada que ya la hice en otro programa y es a pediros que por favor colaboréis con Mater Mundi, porque lo que habéis recibido gratis, dadlo gratis. Yo no estoy pidiendo para mí. De hecho, yo ya lo dije, he hecho todos estos programas, no he cobrado nada. Bueno, no he cobrado nada, espero cobrar en la vida eterna. Porque Dios es generosísimo y yo tengo mucho que purgar, así que... Pero Mater Mundi lo que quiere es llevar pues la buena nueva a todas las almas. Y por eso, si podéis ayudar, pues es importante que lo hagáis. Quiero despedirme de vosotros. Primero, antes de despedirme, vamos aquí con Jaime, a ver si tú quieres comentar algo del programa de hoy o quieres comentar algo en general. Jaime. Bueno, pues la verdad es que he aprendido muchísimo durante todos estos programas. El de hoy me ha parecido un culmen muy bueno, pues porque al final lo que hemos explicado en los programas anteriores es la palabra de Dios. Y esto pues es como meditarla, ¿no? Y bueno, ha sido una maravilla, la verdad es que he aprendido un montón y nada, te doy las gracias por todo. Bueno, y a ti, Jaime, por haber estado aquí con nosotros, que ha venido aquí, ha sido fiel cumplidor. También nos acordamos de José Ignacio, que es quien estuvo haciendo el programa conmigo al principio le mandamos desde aquí también un fuerte abrazo y le damos las gracias. El equipo de Mater Mundi, que desde luego ha sido una maravilla. Jesús, que es nuestro técnico y que está ahí detrás de las cámaras. Tuvimos al principio a Alba, que ya no trabaja en Mater Mundi, y ahora tenemos a Mercedes, y son dos personas las que montan y hacen todo. Bueno, yo os quiero dar las gracias, gracias por vuestros comentarios en internet, en YouTube, en internet,
Os pido perdón porque, bueno, por todo lo que me haya podido equivocar, hacer mal, pero bueno, no ha sido con mala intención y cada uno pues llegamos a lo que llegamos. Yo lo he intentado hacer de la mejor forma posible. Es verdad que no basta con lo que yo os he contado aquí. Es muy importante que tengáis este libro de Comprender las Escrituras y que seáis vosotros los que estudiéis y los que hagáis vuestra la palabra y los que meditéis y los que viváis pues en la proclamación de la palabra en la misa. O sea que no todo el trabajo es mío. Yo he hecho muy poquito y ahora os toca a vosotros. Y si podéis difundirlo, pues siempre y cuando pueda ayudar a otras personas, pues desde aquí, desde Mater Mundi, os lo agradecemos infinitamente. Así que muchísimas gracias a todos y bueno, pues aunque no os conozco a muchos, pero que sepáis desde aquí que os queremos y que os llevamos en el corazón y que os tenemos muchísimo cariño. Muchas gracias.